Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar el equipo 4, que es sobre los hibridomas y anticuerpos monoclonales. Bueno, el equipo está conformado por la doctora González Linares Fernanda, por su servidora Jarillo Zaratestrita Yelén, por la doctora Luchi Lavinda Ana Paola, por la doctora Miranda Frausto Valeria y por el doctor Gómez Lugo Oswaldo Jaret. Yo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que se va a tratar un poco general sobre nuestro tema. Ok, primero la historia. Eh, la producción de anticuerpos monoclonales se estableció con la tecnología creada en 1975 por George Kochler y el investigador argentino César Milstein, que consistía con la generación de una línea celular estable secretadora de un isotipo determinado de inmunoglobulina contra un antígeno específico. Aquí en esta diapositiva les puse una imagen sobre los dos investigadores, la cual está aquí. Por ejemplo, aquí están los dos y bueno, gracias a esta investigación o por este trabajo recibieron el Premio Nobel de la Fisiología y Medicina en 1984. Ok, bueno, la importancia de la producción de anticuerpos monoclonales no se evidenció hasta 1987. Se produjeron en forma regular en ratones, o sea que se basaron más en ellos, se experimentaron en ellos. Fueron utilizados en el diagnóstico para observar que son capaces de reconocer y unirse a un antígeno específico. Eso es un general sobre la historia del anticuerpo monoclonal. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente les voy a presentar qué es un hibridoma. Bueno, un hibridoma es una unión entre dos células. La primera célula es involucrada es un linfocito B de un animal previamente inmunizado, en la cual ahorita estamos contando con el ratón, con el antígeno de interés que aporta la memoria inmune y la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno específico. La segunda célula es la célula tumoral de mieloma, no secretadora de anticuerpos. Estas en el proceso se unirán, en lo cual en esta unión se surgirá un tipo de célula inmortal con la capacidad virtualmente ilimitada de la producción de anticuerpos monoclonales, en la cual es llamada hibridoma. O sea, entonces es la unión entre estas dos células. Bueno, estas van a producir que aquel anticuerpo que se desea va a producir un anticuerpo que se desea obtener. Da lugar a una célula que el hibridoma va a poseer características de las dos células que la originaron. Una es la rapidez en su crecimiento y producción del anticuerpo deseado. Eh, los tales hibridomas resultan ser que de esta forma son auténticas máquinas de producción de anticuerpos específicas en cantidades enormes. Van a generar muchos anticuerpos específicos. Esto es sobre qué es un hibridoma. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita en esta diapositiva les voy a contar algo genérico sobre el anticuerpo monoclonal, ya que en las siguientes diapositivas mis compañeras los van a explicar más detalladamente sobre este tema. Ok, los anticuerpos monoclonales MABS se trata de glucoproteínas producidas por el clon de una célula híbrida creada a partir de la fusión de una sola célula madre del sistema inmune y una célula plasmática tumoral. Y bueno, aquí como les había dicho, ahí hay una imagen en la cual se puede observar más lo que les dije. Por ejemplo, primero aquí es sobre un antígeno de inmunización sacada de un ratón. Aquí está. Y luego estas son las células inmunes aisladas, en las cuales van a ser dos, que es las células productoras de anticuerpos, que son las células B o linfocitos B, y las células tumorales, que son las células tumorales, en la cual van a hacer una fusión
y generar los hibridomas. Después de estos hibridomas van a producir anticuerpos deseados. Bueno, y aquí va a haber una expansión clonal de los hibridomas. Aquí ya es cuando se generan más, en lo cual esta expansión clonal va a generar los anticuerpos monoclonales, que es el producto final, que aquí está, en el final del proceso. Bueno, los anticuerpos monoclonales están diseñados para atacar a un antígeno en concreto. Ok. Bueno, como había dicho, están diseñados para atacar a un antígeno concreto, específicamente para actuar frente a dianas concretas con el objetivo de interrumpir un proceso patológico concreto. Siguiente, por favor. Bueno, también van a estimular una acción celular determinada o desviar un mecanismo celular hacia una vía de interés. Los anticuerpos producidos por las células B están con la capacidad de reconocer moléculas específicas, los antígenos. En la investigación inmunológica, los anticuerpos monoclonales que se unen a las moléculas de la superficie celular, estas se pueden estimular o inhibir. Bueno, eso sería todo por mi parte y las dejo con mis siguientes compañeros. Gracias. Buenas tardes, compañeros y maestros. Soy la doctora Luchi Lavín de Ana Paola y yo les voy a hablar sobre la producción de anticuerpos monoclonales. Bueno, el primer paso de la producción de anticuerpos monoclonales va a ser inyectar al ratón o al animal, que en este caso va a ser inyectar el antígeno del cual se tiene el interés de generar los anticuerpos. El paso 2 es la obtención de células B inmunizadas. Se van a extraer células del vaso, que van a ser los linfocitos B, que van a producir, o más bien que ya reproducieron, el anticuerpo determinado, al cual ha sido expuesto el radón. El 3 es el empleo de células de mieloma. Se van a tomar células de mieloma deficientes de enzimas implicadas en la síntesis del nuevo ADN, que en este caso van a ser la timina quinasa o la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, los cuales van a hacer que la célula de mieloma quede inhibida para la síntesis de nucleótidos y de esa manera no se genere un cáncer, ya que solamente nos va a ayudar esta célula a que crezca indefinidamente. El paso 4 es la hibridación o formación de hibridoma. Esta va a ser la fusión de las células B con las células de mieloma o tumorales. Estas se van a fusionar en presencia de polietilenglicol y van a crecer indefinidamente en el cultivo celular. Estas células ya fusionadas, o bueno, van a tener el nombre de hibridomas. Estas van a poder multiplicarse rápida e indefinidamente, que esa característica nos las va a dar el mieloma y puedan producir gran cantidad de anticuerpos. El paso 5 es la selección y maduración de hibridomas. Estas células son las células que hibridan y producen anticuerpos, que son los que nos interesan. Esta selección se va a llevar a cabo distribuyendo las células que han sido hibridadas o las que han formado el hibridoma, se van a separar o distribuir en diferentes cultivos en un medio de HAT, que es un medio de hipoxantina, aminopeptirina y timidina, donde las células mielómicas van a ser eliminadas y solamente esta fusión de células van a poder crecer en este medio de HAT, que es el hibridoma, y
En este paso, específicamente en la selección, se van a desechar las células que no hayan formado un hibridoma y seleccionar las que sí. Para esta selección vamos a, a tomar ayuda del test de ELISA. Este test nos va a ayudar con la selección, ya que este detecta los anticuerpos cuando se han producido. Esto se lleva a cabo con una reacción inmune en el cual sabremos si ya hay anticuerpos o no. El paso 6 es la propagación clonal. En este paso, las células seleccionadas se van a aislar en caldos de cultivo para que se generen clones. Se van a generar los anticuerpos específicos para el antígeno de interés que se le inyectó en el paso 1 al ratón, los cuales posteriormente se le van a inyectar al ratón. Los anticuerpos ya específicos se le van a inyectar al ratón para que este mismo en su peritoneo vaya a sintetizar un fluido rico en anticuerpos que se llama líquido acítico. Y el paso 7, como tal, ya es la obtención de anticuerpos. Ya podemos ver ya vamos a tener como tal los anticuerpos específicos para el antígeno. Los vamos a poner en contacto y vamos a observar si existe reacción positiva, y si la hay, entonces nos vamos a dar cuenta que ya hay anticuerpos monoclonales. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es la doctora Fernanda González y yo les voy a hablar sobre los tipos de anticuerpos monoclonales que podemos encontrar. Según su origen, se pueden distinguir 4 tipos de anticuerpos monoclonales que se distinguen principalmente por su composición y su antigenicidad en el organismo. Los primeros son los murinos, que fueron el primer tipo de anticuerpo monoclonal utilizado en la práctica clínica. Son activadores débiles del sistema inmune y se utilizan solo contra tumores linfoides de células B y T. Suelen mostrar solo actividad antitumoral transitoria. Los anticuerpos diseñados contra tumores sólidos demostraron ser muy inactivos cuando se estudiaron en ensayos clínicos. Un problema de la utilización de estos anticuerpos ha sido el desarrollo de los anticuerpos humanos antirratón. Estos anticuerpos, como ya se mencionó, son procedentes del ratón y su eficacia terapéutica se disminuye porque el sistema inmune los identifica como extraños y los ataca. Pueden presentar efectos secundarios como la nefrotoxicidad, que es la toxicidad ejercida sobre los riñones, órganos cuya integridad funcional es esencial para el mantenimiento de la homeostasis corporal en los seres humanos, y también puede producir reacciones alérgicas. Aquí podemos notar que todo el anticuerpo es de origen de un ratón. Las siguientes son los quiméricos, que bueno, estos tienen una región constante de origen humano y una región variable de origen murino. Esto se logra por la clonación molecular de genes de inmunoglobulinas de cadenas ligeras y pesadas que se relacionan con componentes de la región variable de estas, asociadas a regiones constantes de las cadenas pesadas y ligeras. Alternativamente, utilizando el proceso de recombinación homóloga, las regiones constantes de cadenas ligeras y pesadas humanas pueden ser introducidas dentro de las células de hibridomas para reemplazar la región constante murina. Otro enfrentamiento que utiliza el denominado fragmento CDR involucra clonar solo las regiones variables de las cadenas ligeras y pesadas murinas que se unen a este antígeno CDR1, CDR2 y CDR3 y reemplazar las correspondientes regiones humanas. Estas evitan el rechazo del sistema inmune al introducirse en el organismo, producen anticuerpos antiquiméricos. Aquí podemos observar que en esta parte el anticuerpo ya tiene antígenos humanos, que es la parte constante, y estas partes de aquí son regiones variables y siguen siendo de origen murino. Después tenemos a los humanizados,
Más recientemente se están utilizando ratones que tienen grandes regiones de genes de inmunoglobulina humana reorganizados generados por tecnología transgénica, en los cuales los genes de las cadenas inmunoglobulinas de ratones han sido eliminadas para luego realizar la inmunización y generar los hibridomas subsecuentes. Esto produciendo hibridomas con genes que secretan inmunoglobulinas específicas. Estos tienen la ventaja de presentar menor inmunogenicidad que los anticuerpos murinos y además de una vida media más larga con mayor actividad inmunológica, pero tienen un problema de que son más difíciles de producir a niveles farmacológicos. Y bueno, pues su 90% ya es anticuerpo de origen humano, por lo que pues reduce esto de la inmunogenicidad en los anticuerpos, y el otro 10% restante corresponde a las regiones de CDR o hipervariables, que son las únicas que proceden de un ratón. Aquí se puede ver que ya esto es de origen humano, y esta partecita que se ve como grisácea son las procedentes de ratón. Por último, tenemos a los antígenos monoclonados humanos, que estos se producen de animales transgénicos portadores de genes de las inmunoglobulinas humanas. Los transgenes incluyen fragmentos de las regiones variables de la línea germinal, lo que les facilita la capacidad de recombinación de los anticuerpos humanos. Las vías de introducción de estos segmentos son los miniloci, los cromosomas artificiales de levadura y los humanos, o también los vectores P1. Los animales pueden tener inactivados los genes de sus inmunoglobulinas endógenas, y los monoclonales humanos son más ventajosos por su menor antigenicidad y mejor tolerancia, y por su mayor tiempo en circulación y en relación con los quiméricos. Este anticuerpo en su totalidad es de origen humano, y por lo mismo su rechazo con el sistema inmune es prácticamente inexistente. Y aquí podemos ver que ya todo es de color blanco, lo que significa que es 100% humano. Por último, tenemos esta imagen en donde se describe un poco mejor lo que les acabo de mencionar. Aquí tenemos el murino, que pues es completamente de ratón. Aquí tenemos el quimérico, que ya tiene unas partes de ratón y unas partes humanas. Tenemos aquí el humanizado, que ya tiene 90% de humano, pero aún tenemos 10% de murino. Y el último es el humano, que como podemos ver está completamente opuesto al murino, ya que no presenta nada del murino. Y aquí podemos ver que su potencialidad de inmunogenicidad pues va variando dependiendo del tipo. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Miranda Frausto Valeria y yo les voy a hablar sobre el mecanismo de acción y la aplicación médica de los anticuerpos. Bueno, en el mecanismo de acción ejercen sus actividades de manera diversa, dependiendo de las células dianas en las que se encuentran afectadas. También hay una vital importancia en los diferentes tipos de anticuerpos existentes. Los mecanismos de acción de estas se pueden clasificar como inmunomoduladores, que es donde la célula diana está inhibida de forma natural; inmunodepresores, como el rituximab, y este es el que produce la eliminación de linfocitos B; y bloqueantes, que actúan sobre linfocitos Treg. Bueno, todos los demás pueden realizar numerosas acciones, por ejemplo, el bloqueo de la interacción entre el receptor y el ligando, la activación de complemento por lisis celular, la lisis celular medida por anticuerpos, la activación de células T y mecanismos efectores, una inducción de apoptosis, inhibición de traducción de señal o activación de los receptores. En la aplicación médica está por la terapia de anticuerpos monoclonales, la cual representa el área de crecimiento más grande de la industria farmacéutica. Dentro del uso clínico se han aprobado cerca de 29 anticuerpos monoclonales para uso terapéutico o para un diagnóstico de FDA. Algunos ejemplos son Berluma, que es un fragmento FAD del anticuerpo monoclonal. Este es específico contra glicoproteína antigénica. Miosin, que es un agente de visualización cardíaca para la detección de necrosis miocárdica. Avastin,
Se reúne el factor de crecimiento endotelial vascular y reduce la vascularización de tumores. La Raptiva, y este es para pacientes que sean candidatos para una terapia sistémica o fototerapia. El Remicade, que es capaz de unirse de forma selectiva al factor de necrosis tumoral tipo alfa. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Osvaldo Yared Gómez Lugo y hoy les voy a hablar sobre las diferencias de anticuerpos monoclonales y policlonales. Los anticuerpos policlonales son una mezcla heterogénea de anticuerpos que generalmente son producidos por diferentes clones de células B en el cuerpo. Pueden reconocer y unirse a muchos epítopos diferentes de un solo antígeno. Por su parte, los anticuerpos monoclonales son generados por células B idénticas, que son clones de una sola célula madre. Esto significa que los anticuerpos monoclonales tienen afinidad monovalente y solo reconocen el mismo epítopo de un antígeno. Los anticuerpos policlonales se producen inyectando un inmunógeno en un animal. Después de ser inyectado con el antígeno específico para provocar una respuesta inmune primaria, al animal se le administra una segunda inmunización e incluso una tercera. Esto con el fin de producir títulos más altos de anticuerpos contra el antígeno en concreto. Después de la inmunización, los anticuerpos policlonales pueden obtenerse directamente del suero o purificarse para obtener una solución que esté libre de otras proteínas séricas. A diferencia de los anticuerpos policlonales que se producen en animales vivos, los anticuerpos monoclonales se producen en modelos ex vivo, utilizando cultivo celular. El proceso comienza con una inyección del antígeno deseado a un animal, a menudo es un ratón. Una vez que el animal desarrolla una respuesta inmune, los linfocitos B se aíslan del vaso del animal y se fusionan con una línea celular de mieloma, creando hibridomas inmortalizados de células B y mielomas. Los hibridomas, que son capaces para crecer continuamente en cultivo mientras se producen anticuerpos, se seleccionan para el anticuerpo monoclonal deseado. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de los anticuerpos policlonales. Principalmente se debe a su especificidad multiepítopos. Como ventajas tenemos que su coste es bajo y son relativamente rápidos de producir, aproximadamente 3 meses. Poseen mayor afinidad contra el antígeno debido al reconocimiento de múltiples epítopos. Posee una alta sensibilidad para detectar proteínas que se encuentran en cantidades bajas y una alta capacidad para capturar la proteína diana. Además, la afinidad del anticuerpo da como resultado una unión más rápida al antígeno objetivo. Además, que es fácil de acoplar con fluoróforos, ya que es poco probable que afecte a la capacidad de unión. Como desventajas tenemos una variabilidad entre lotes, esto debido a que se producen en diferentes animales a diferentes momentos. Además de una elevada posibilidad de reactividad cruzada, debido al reconocimiento de múltiples epítopos. Ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de anticuerpos monoclonales. Tenemos una reproducibilidad lote a lote, posibilidad de producir grandes cantidades de anticuerpos idénticos. Esto es una ventaja para la fabricación, diagnóstico y el desarrollo terapéutico de fármacos. Además, contamos con una alta especificidad para un solo epítopo, reflejado en baja reactividad cruzada. Como desventajas, tenemos que es más caro de producir. Es necesario producir un conjunto de varios anticuerpos monoclonales. Además que requiere significativamente más tiempo para producir y desarrollar el clon hibridado, aproximadamente de 6 meses, y es más susceptible a los cambios de unión cuando está unido a un fluorocromo.